Buen día. A continuación vamos a exponer la sentencia C-577 de 2011 Matrimonio Igualitario. El movimiento por el matrimonio igualitario ha sido una lucha global liderada por la sociedad civil y organizaciones LGBTQ+, en muchos países, incluyendo Colombia. Su objetivo ha sido asegurar la igualdad de derechos para parejas del mismo sexo. La lucha ha incluido demandas por igualdad legal, no discriminación y derechos patrimoniales. Comenzó en las décadas de 1960 y 1970 y ganó impulso a medida que creció la conciencia pública sobre los temas LGBTQ+. En Colombia se formaron grupos enfocados en el reconocimiento legal del matrimonio igualitario en los años 1990 y 2000. Luego, tras la legalización de uniones civiles en 2007, hubo apoyo creciente, pero también oposición conservadora y religiosa. El activismo llevó a demandas judiciales argumentando que negar el matrimonio a parejas del mismo sexo era inconstitucional. En 2011, la Corte Constitucional de Colombia dictaminó que las parejas del mismo sexo tenían derechos patrimoniales y de herencia similares a las parejas heterosexuales. Esto marcó un precedente para futuras luchas. Finalmente, en 2016, la Corte emitió una histórica sentencia de unificación, la sentencia SU 214 de 2016, legalizando el matrimonio igualitario en Colombia. Con la sentencia C-577 de 2011, se analizó la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra de las expresiones un hombre y una mujer y procrear del artículo 113 del Código Civil y del artículo 2 de la Ley 294 de 1996 y artículo 2 de la Ley 1361 de 2009. La base primordial sobre la cual la Corte funda su análisis es el principio de igualdad ante la ley y va más allá de la igualdad meramente formal, abogando por una igualdad material que reconozca y corrija las desigualdades históricas y estructurales que han afectado a la comunidad LGBTQ+. Un aspecto crucial es la identificación y reconocimiento de la orientación sexual como una característica protegida contra la discriminación por la Constitución. La Corte establece que la negación de derechos patrimoniales y de herencia a parejas homosexuales en uniones maritales de hecho constituye una forma de discriminación basada en la orientación sexual. El litigio que dio lugar a la sentencia C-577 de 2011 fue iniciado por un grupo de abogados y activistas de derechos humanos que presentaron demandas de inconstitucionalidad contra el artículo 113 del Código Civil y demás normas concordantes que establecían que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer. Las demandas fueron presentadas ante la Corte Constitucional de Colombia, que es el máximo tribunal constitucional del país y tiene la competencia exclusiva para decidir sobre la constitucionalidad de las leyes y actos del Estado. Las parejas del mismo sexo argumentaron que el artículo 113 del Código Civil y demás normas concordantes eran discriminatorias y violaban sus derechos a la igualdad, protección de la familia y a la no discriminación por motivos de orientación sexual. La Corte admitió las demandas y convocó a una audiencia pública en la que se escucharon las intervenciones de diversas organizaciones de la sociedad civil, expertos en derechos y representantes del Estado. Finalmente, el Alto Tribunal emitió la sentencia C-577 de 2011, en la que reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo a la igualdad y a la protección por parte del Estado y exhortó al Congreso de la República a legislar para garantizar su protección y reconocimiento como familia. En la mencionada sentencia, la Corte Constitucional hizo referencia a diversos tratados y declaraciones internacionales suscritos por Colombia para establecer que el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo es una obligación del Estado colombiano en materia de derechos humanos. En particular, la Corte se refirió a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagran la protección del derecho a la igualdad y prohíben la discriminación por motivos de orientación sexual. La Corte también hizo mención a la noción de bloque de constitucionalidad, según el cual los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia hacen parte del ordenamiento jurídico interno y tienen jerarquía constitucional.
Pese a la expedición de la sentencia C-577 de 2011, el Congreso de la República no reguló en el plazo concedido por la Corte Constitucional el vínculo contractual como alternativa a la unión de hecho de las parejas del mismo sexo. Ante tal omisión, se activó la regla judicial para que desde el 20 de junio de 2013 los notarios o jueces formalizaran el vínculo contractual que les permitiera a las parejas del mismo sexo constituir una familia. Sin embargo, desde la activación de dicha regla y hasta la expedición de la sentencia SU 214 de 2016, se desató una incertidumbre sobre el tipo de las características del vínculo formal y solemne que podían contraer las parejas del mismo sexo en los términos de la sentencia C-577 de 2011, al punto de que en algunos casos se empezaron a celebrar uniones solemnes innominadas y en otros se empezaron a formalizar y solemnizar matrimonios civiles. Aunque la falta de normatividad inicial generó obstáculos, la sentencia SU 214 de 2016 declaró que los matrimonios civiles realizados posterior al 20 de junio de 2013 gozaban de toda validez jurídica según el comunicado número 17 del 28 de abril de 2016. Colombia, al aceptar el matrimonio igualitario, sería el cuarto país en Latinoamérica en abrir el camino para que la institución del matrimonio civil sea también permitido para la protección de múltiples derechos de parejas del mismo sexo, sabiendo que este es un mecanismo idóneo para adquirir derechos y es una institución con un recorrido histórico amplio. Se resalta el gran avance para la comunidad LGBTQ+, quienes carecían de protección de algunos de sus derechos. Así las cosas, al ser la Corte garante de la protección de los derechos constitucionales, al igual que del bloque de constitucionalidad, pudo referir con gran certeza a la evolución social que este movimiento tan polémico y tan discriminado puede tener cobijo constitucional en sus derechos. Esto hace una ilusión al encontrar una igualdad frente a la protección de los derechos del ser humano.